Desde las profundidades del misterio, una pregunta ancestral ha resonado a través de los siglos, grabada en el inconsciente colectivo de la humanidad: ¿estamos solos en el vasto universo? Durante décadas, esta inquietud ha sido relegada al ámbito de la ciencia ficción, a los márgenes de la credulidad, o a las teorías conspirativas más descabelladas. Sin embargo, en los últimos años, una transformación sísmica ha comenzado a resquebrajar los cimientos de la negación oficial, abriendo una ventana a una realidad que, para muchos, siempre ha estado ahí, observándonos desde las sombras de nuestro propio cielo. Lo que antes era un susurro, ahora se ha convertido en un clamor, impulsado por una fuente inesperada y de una credibilidad innegable: los testimonios de militares, pilotos de combate, operadores de radar y personal de inteligencia, hombres y mujeres con la formación y el entrenamiento para discernir entre lo explicable y lo verdaderamente anómalo. Sus relatos, antes silenciados o ridiculizados, emergen ahora con una fuerza inusitada, respaldados por nueva evidencia que el propio gobierno de Estados Unidos, y otras naciones, han comenzado a desclasificar, y en algunos casos, a admitir. No hablamos ya de luces distantes o de interpretaciones erróneas, sino de objetos que desafían las leyes conocidas de la física, que operan con capacidades más allá de cualquier tecnología humana actual y que, en ocasiones, han interactuado de manera inquietante con nuestras propias fuerzas armadas. La historia de los objetos voladores no identificados, o como ahora se les denomina oficialmente, fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, es tan antigua como la civilización misma, con registros que se pierden en la mitología y las crónicas antiguas. Pero el fenómeno moderno, tal como lo conocemos, cobró fuerza a mediados del siglo XX, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de la aviación a reacción y la Guerra Fría, los cielos se convirtieron en un escenario de vigilancia constante y de una ansiedad latente. Fue en este contexto donde los avistamientos de platillos voladores se multiplicaron, generando una mezcla de fascinación, miedo y escepticismo. Los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, adoptaron una política de negación y desestimación, a menudo atribuyendo los avistamientos a fenómenos meteorológicos, aeronaves convencionales mal identificadas, o incluso a la histeria colectiva. Proyectos como el Blue Book de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron presentados como investigaciones serias, aunque su propósito real, según muchos críticos, era más bien el de desacreditar y tranquilizar a la opinión pública, creando un velo de secreto que perduraría por décadas. Bajo este manto de confidencialidad, sin embargo, se ocultaban encuentros que desafiaban toda explicación convencional, incidentes que involucraban a personal militar altamente calificado y que dejaban perplejos a los más altos niveles de la cadena de mando. Uno de los casos más emblemáticos y mejor documentados, que ilustra la naturaleza desconcertante de estos encuentros militares, es el incidente del bosque de Rendlesham, ocurrido en diciembre de 1980 en Suffolk, Inglaterra. Cerca de las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, de RAF Goodrich y RAF Bentwaters, personal de la USAF, incluyendo al subcomandante de la base, el teniente coronel Charles E. Holt, fue testigo de una serie de luces inexplicables y del aterrizaje de un objeto no identificado. La noche del 26 de diciembre, alrededor de las 3 de la madrugada, una patrulla de seguridad observó luces que parecían descender en el bosque cercano. Pensando que podría tratarse de un avión estrellado, los guardias, entre ellos John Burroughs y el sargento Jim Penniston, se dirigieron al lugar. Lo que encontraron no era un avión. Según los testimonios, se encontraron con un objeto triangular, metálico, de unos 3 metros de altura y unos 10 de ancho, que emitía una luz brillante y se movía con una agilidad imposible entre los árboles. El sargento Penniston afirmó haber tocado la superficie del objeto, sintiendo una textura metálica y observando símbolos extraños en su exterior. El objeto, silencioso y sin aparentes medios de propulsión, despegó abruptamente, lanzando un haz de luz sobre ellos y desapareciendo a una velocidad fenomenal. 2 noches después, el 28 de diciembre, el teniente coronel Charles Holt, escéptico de los informes iniciales, decidió investigar personalmente el lugar con un equipo. Lo que experimentó esa noche lo transformaría en un creyente. Holt y su equipo vieron luces pulsantes en el bosque, y más tarde, un objeto brillante que se cernía sobre ellos, emitiendo un rayo de luz que impactó el suelo cerca de sus pies. El objeto se movió a gran velocidad, realizando maniobras imposibles, antes de desaparecer. Al día siguiente, se encontraron marcas triangulares en el suelo donde el objeto había aterrizado, ramas rotas en los árboles y lecturas de radiación 10 veces superiores a los niveles normales en el área.
El Memorandum Hold, un documento oficial que el teniente coronel redactó poco después del incidente, detalla estos eventos, convirtiéndose en una pieza clave de evidencia. A pesar de los intentos de los escépticos por explicar los avistamientos como una mala interpretación de un faro o un meteoro, la consistencia de los testimonios militares y las evidencias físicas han hecho del incidente de Rendlesham Forest un caso ineludible en el estudio de los UAP. Este incidente, a menudo comparado con el de Roswell en Estados Unidos, es considerado el caso ovni más famoso del Reino Unido. Durante décadas, incidentes como el de Rendlesham fueron tratados con el máximo secreto y, cuando salían a la luz, eran rápidamente desestimados por las autoridades. El estigma asociado a los avistamientos de ovnis era tan fuerte que muchos pilotos y personal militar preferían guardar silencio por miedo a las repercusiones profesionales o al ridículo. Sin embargo, a principios del siglo XXI, algo comenzó a cambiar. La era digital, la proliferación de cámaras de alta definición y la capacidad de compartir información globalmente, empezó a erosionar el control narrativo de los gobiernos. Las filtraciones de vídeos y documentos, antes impensables, se volvieron más comunes. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2017, cuando el New York Times publicó una serie de artículos explosivos que revelaron la existencia de un programa secreto del Pentágono, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, ATIP, que había estado investigando UAP durante años. Estos artículos, respaldados por la publicación de vídeos desclasificados de la Marina de los Estados Unidos que mostraban objetos aéreos realizando maniobras imposibles, sacudieron al mundo. Uno de los testimonios más impactantes que emergió de estas revelaciones fue el del comandante David Fravor, un piloto retirado de la Armada de los Estados Unidos. En noviembre de 2004, Fravor y su compañero de ala, el teniente comandante Chad Underwood, estaban realizando una misión de entrenamiento frente a la costa de San Diego. Fueron redirigidos para investigar un fenómeno aéreo anómalo que había estado siendo rastreado por el USS Princeton durante semanas. Al llegar a la zona, Fravor observó un objeto blanco, con forma de tic-tac, de unos 12 metros de largo, flotando erráticamente sobre el agua. El objeto no tenía alas, rotores ni escape visible. Cuando Fravor descendió para interceptarlo, el objeto aceleró a una velocidad increíble y desapareció en un instante. Simultáneamente, el radar del USS Princeton informó que el objeto había descendido más de 24,000 metros en menos de un segundo, una hazaña imposible para cualquier aeronave conocida. El vídeo, Tic-Tac, grabado por el sistema de infrarrojos de un F/A-18 Super Hornet, muestra el objeto realizando estas maniobras extraordinarias, sin una explicación convencional. Este encuentro, y otros similares, llevaron a Fravor a afirmar, no era de este mundo. Su testimonio, junto con el de otros pilotos como Ryan Graves, quien reportó avistamientos diarios de UAP frente a la costa atlántica de Estados Unidos durante al menos un par de años, subrayó la naturaleza persistente y generalizada del fenómeno. Graves describió objetos que podían permanecer completamente estacionarios en vientos huracanados de categoría 4 y luego acelerar a velocidades supersónicas con movimientos erráticos. La importancia de estos testimonios militares radica en la credibilidad de los testigos. No son observadores casuales, son profesionales altamente entrenados en la observación aérea, con años de experiencia en la identificación de aeronaves y fenómenos atmosféricos. Sus relatos están a menudo corroborados por múltiples sensores, radar, infrarrojos, sistemas electro-ópticos y, en algunos casos, incluso por la vista de varios testigos a la vez. Cuando un piloto de combate, que ha pasado miles de horas en el aire, afirma haber visto algo que desafía toda explicación convencional, su testimonio lleva un peso considerable. La nueva evidencia no se limita a los vídeos icónicos de Tic Tac, Gimbal y Go Fast, desclasificados oficialmente por el Pentágono en 2020. Incluye también una creciente cantidad de informes detallados, análisis de datos de sensores y el establecimiento de nuevas oficinas gubernamentales dedicadas a la investigación de UAP. En 2022, el Departamento de Defensa de Estados Unidos estableció la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, ARO, por sus siglas en inglés. Esta oficina tiene la misión de recopilar, analizar y resolver informes de UAP en todos los dominios, aire, mar, espacio e incluso tierra. La creación de ARO marcó un cambio radical en la postura oficial, pasando de la negación a un reconocimiento explícito de que los UAP son un fenómeno real que requiere una investigación seria, no solo por razones científicas, sino también por implicaciones de seguridad nacional. La oficina busca desestigmatizar el proceso de informar avistamientos, alentando a los miembros del ejército a presentar informes sin temor a la burla o el castigo.
Los informes anuales de ARO al Congreso han revelado cientos de nuevos avistamientos, muchos de los cuales permanecen sin explicación. Aunque ARO ha resuelto muchos casos atribuyéndolos a globos meteorológicos, drones o fenómenos naturales, una parte significativa de los informes carece de datos suficientes para llegar a una conclusión definitiva, o muestra características que desafían la tecnología conocida. Las implicaciones de estos desarrollos son profundas. La posibilidad de que existan objetos en nuestros cielos, o incluso sumergidos en nuestros océanos, con capacidades tecnológicas muy superiores a las nuestras, plantea preguntas fundamentales sobre nuestra comprensión del universo, nuestra seguridad y nuestro lugar en el cosmos. Los testimonios militares y la nueva evidencia no solo abren la puerta a la posibilidad de inteligencia no humana, sino que también nos obligan a reevaluar décadas de secretismo y desinformación. ¿Qué más se nos ha ocultado? ¿Qué sabemos realmente sobre la naturaleza de estos fenómenos? El camino hacia la verdad es largo y complejo, lleno de desafíos y de la necesidad de discernir entre la evidencia sólida y la especulación. Pero una cosa es clara, la conversación sobre los UAP ha salido de las sombras y ha entrado en el ámbito público y oficial. Los testimonios de aquellos que han estado en la primera línea de estos encuentros, respaldados por datos y el reconocimiento gubernamental, están reescribiendo la narrativa de uno de los mayores misterios de la humanidad. Estamos en el umbral de una nueva era de descubrimiento, donde la ciencia, la seguridad nacional y la curiosidad humana convergen para explorar lo desconocido. Este es solo el comienzo de nuestra investigación. En los próximos capítulos, profundizaremos en la historia de estos encuentros, exploraremos las teorías detrás de la tecnología UAP, analizaremos el impacto de estas revelaciones en la sociedad y en la ciencia, y buscaremos comprender lo que significa para nosotros como especie, enfrentarnos a la posibilidad de que no estamos solos. El cielo, que una vez creímos conocer, ahora nos mira de vuelta, lleno de preguntas y de un misterio que está a punto de desvelarse. La silenciosa danza de los objetos no identificados en nuestros cielos, una realidad que durante décadas fue relegada al ámbito de la especulación y el secretismo, ha comenzado a desvelarse, no por la persistencia de ufólogos, sino por la creciente valentía de militares y funcionarios de inteligencia que han roto el silencio. Sus testimonios, forjados en el rigor de la disciplina castrense y la observación directa, están redefiniendo nuestra comprensión de lo que acecha más allá de lo conocido. Ya no se trata de luces distantes o reportes aislados de civiles, sino de encuentros documentados por sistemas de armamento avanzados, capturados en infrarrojos y radar, y presenciados por pilotos de combate de élite que han puesto en riesgo sus carreras y reputación para compartir lo que vieron. Uno de los casos más emblemáticos y mejor documentados es el incidente Nimitz de 2004. Durante varias semanas de noviembre de ese año, el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz, que realizaba ejercicios de entrenamiento frente a la costa de San Diego, California, detectó objetos anómalos en sus radares. El USS Princeton, parte del grupo, había estado rastreando aeronaves inusuales durante 2 semanas. Estos objetos aparecían a 80,000 pies de altitud antes de descender rápidamente hacia el mar, deteniéndose a 20,000 pies y flotando. El 14 de noviembre, el comandante David Fravor, piloto de un F/A-18 Super Hornet, recibió la orden de investigar uno de estos contactos. Lo que él y su compañero de vuelo, el teniente comandante Alex Dietrich, presenciaron, desafía toda explicación convencional. Un objeto de forma ovalada, blanco, de unos 12 a 15 metros de largo, apodado Tic-Tac por su similitud con el caramelo, flotaba erráticamente sobre el océano, provocando una perturbación en la superficie del agua. Este objeto no tenía alas, ni rotores, ni una fuente de propulsión visible, y no emitía humo. Cuando Fravor intentó interceptarlo, el objeto realizó maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Se movió con una agilidad que desafía las leyes de la física, girando alrededor del avión de Fravor y luego acelerando a velocidades extraordinarias, desapareciendo en cuestión de segundos. El radar del Princeton registró cómo el objeto descendió más de 80,000 pies en menos de un segundo, una aceleración que, según los expertos, generaría fuerzas G que destrozarían cualquier estructura biológica o mecánica conocida. Fravor describió cómo el objeto superó completamente a sus F-18. Su testimonio, junto con el de otros miembros de la tripulación y los datos de los sensores, se ha convertido en una piedra angular en el debate sobre los fenómenos aéreos no identificados, UAP, por sus siglas en inglés, el término oficial que el gobierno estadounidense prefiere ahora sobre OVNI. En 2020,
El Pentágono desclasificó y publicó oficialmente 3 vídeos grabados por pilotos de la Marina, incluyendo el famoso vídeo FLIR del incidente Nimitz, confirmando la autenticidad de estas grabaciones y la naturaleza inexplicable de los objetos. Este no fue un incidente aislado. A lo largo de los años, otros pilotos de la Marina han reportado encuentros similares. Por ejemplo, en 2015, pilotos del USS Theodore Roosevelt registraron los vídeos Gimbal y Go-Fast, que muestran objetos moviéndose a velocidades hipersónicas y realizando giros bruscos sin propulsión visible. En el vídeo Go-Fast, se escucha a los pilotos expresando su asombro ante la velocidad del objeto, que se movía contra un viento de 120 nudos. Estos avistamientos se volvieron tan frecuentes en los campos de entrenamiento militar que los pilotos comenzaron a discutir el riesgo de encontrarse con UAP como parte de su preparación para el vuelo. La normalización de estos encuentros por parte de personal militar de alta cualificación subraya la seriedad del fenómeno y la necesidad de una investigación rigurosa. La presión para la transparencia ha crecido exponencialmente en los últimos años, impulsada por figuras clave dentro de la comunidad de inteligencia y defensa. En 2007, el Pentágono estableció el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, AATIP, un esfuerzo de investigación secreto pero no clasificado, financiado con $22 millones, para estudiar los UAP. Aunque el Departamento de Defensa afirmó que el AATIP terminó en 2012, Luis Elizondo, su exdirector, reveló que el programa continuó de manera no oficial hasta 2017, año en que renunció para denunciar el excesivo secretismo del Pentágono sobre el tema. Elizondo, un oficial de inteligencia con una carrera distinguida, se convirtió en una figura central en la revelación pública de estos fenómenos, argumentando que hay evidencia convincente de que los objetos voladores existen y han sido vistos en el espacio aéreo estadounidense. El testimonio de Elizondo y otros, junto con la filtración y posterior desclasificación de los vídeos de la Marina, allanó el camino para un cambio significativo en la postura oficial del gobierno de Estados Unidos. En junio de 2020, se reconoció la existencia de un programa militar sucesor de la AATIP, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPF, y en julio de 2022, se estableció la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, ARO, dentro de la Oficina del Secretario de Defensa. La misión de la ARO es sincronizar los esfuerzos de detección, identificación y atribución de objetos de interés en el aire, el mar, el espacio y la tierra, y mitigar cualquier amenaza asociada a la seguridad nacional. Esta oficina no solo investiga fenómenos aéreos, sino también objetos sumergidos y transmedios, es decir, aquellos que pueden pasar de un dominio a otro. El director de la ARO, el físico Sean Kirkpatrick, informó en diciembre de 2022 que la oficina había recibido varios cientos de nuevos informes de UAP, aunque hasta ese momento no se había encontrado evidencia de vida extraterrestre. Sin embargo, el hecho de que una oficina oficial del Pentágono esté investigando activamente estos fenómenos, y que se haya desestigmatizado la notificación de avistamientos, ha llevado a un aumento masivo en los reportes. Para agosto de 2022, el Departamento de Defensa había recopilado un total de 510 informes de avistamientos de UAP. La culminación de estos esfuerzos de transparencia llegó en julio de 2023, cuando el Congreso de Estados Unidos celebró una audiencia histórica donde exoficiales militares testificaron bajo juramento sobre sus experiencias con UAP y supuestos programas secretos de recuperación de naves no humanas. El testimonio más impactante provino de David Grush, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que sirvió en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Grush afirmó haber sido informado, en el curso de sus deberes oficiales, de un programa de varias décadas de ingeniería inversa y recuperación de accidentes de UAP. Sus alegaciones incluían la posesión por parte del gobierno estadounidense de restos biológicos no humanos recuperados de lugares de accidentes de naves no identificadas. Grush también declaró que Estados Unidos ha estado probablemente al tanto de la actividad no humana desde la década de 1930 y que ha enfrentado represalias por hablar sobre estos descubrimientos. Aunque el Pentágono ha negado las afirmaciones de Grush sobre un encubrimiento y la posesión de materiales extraterrestres, su testimonio ha resonado profundamente en el debate público y político. Junto a Grush, testificaron los pilotos de combate retirados Ryan Graves y David Fravor. Graves, un antiguo piloto de F-18 de la Marina, enfatizó que los avistamientos de UAP no son raros ni aislados sino la rutina en el cielo estadounidense, y que el estigma asociado a los ovni ha impedido una denuncia adecuada, lo que representa un desafío poderoso a la seguridad nacional. Describió haber sido testigo de UAP realizando maniobras que desafían la física conocida. Fravor reiteró su relato del incidente Nimitz, destacando las capacidades de vuelo imposibles del objeto, Tic Tac.
Estos testimonios directos de profesionales militares con credenciales impecables, presentados ante el Congreso, han transformado la conversación sobre los UAP de un tema marginal a una preocupación legítima de seguridad nacional y científica. Más allá de los casos estadounidenses, el incidente de Rendlesham Forest en diciembre de 1980 es considerado el Roswell británico y uno de los casos ovni más famosos y mejor documentados a nivel mundial. Ocurrió cerca de las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, RAF Goodbridge y RAF Bentwaters en Suffolk, Inglaterra. Durante varias noches, personal militar de la USAF reportó avistamientos de luces extrañas y un objeto metálico brillante de forma triangular que descendió en el bosque. El sargento Jim Penniston, uno de los primeros en llegar, afirmó haber tocado la nave, describiéndola con una superficie negra y lisa, similar al vidrio, y con inscripciones jeroglíficas. Según su testimonio, experimentó una descarga de información en forma de códigos binarios. Los soldados también reportaron alteraciones en sus radios y lecturas inusuales de radiación en el área, junto con huellas de aterrizaje circulares en el suelo. 2 noches después, el teniente coronel Charles Holt y su equipo fueron testigos de nuevas luces flotando sobre el bosque y los campos, y Holt grabó un audio en tiempo real describiendo los objetos luminosos que se movían erráticamente y lanzaban haces de luz al suelo. Aunque las explicaciones oficiales intentaron atribuir el evento a la caída de un satélite o a la luz de un faro, la consistencia de los testimonios militares y la evidencia física continúan desafiando estas explicaciones. El Ministerio de Defensa británico inicialmente negó que fuera una amenaza para la seguridad nacional, pero más tarde se reveló que existía un considerable expediente sobre el tema, lo que llevó a acusaciones de encubrimiento. Incluso en España, el Ministerio de Defensa ha desclasificado 80 expedientes, un total de 1,900 páginas, que documentan avistamientos de fenómenos extraños en el espacio aéreo español entre 1962 y 1995, en los que estuvo involucrado personal militar o material del Ejército del Aire. Estos documentos, aunque con datos de los declarantes y oficiales informadores omitidos, proporcionan un registro oficial de encuentros inexplicables. La narrativa en torno a los UAP ya no es una cuestión de ciencia ficción, sino de seguridad nacional y de la necesidad de comprender lo que opera en nuestros cielos y, quizás, más allá. Los fenómenos anómalos no identificados, como se les llama ahora, representan un enigma persistente que desafía nuestra tecnología y nuestra comprensión del mundo. La apertura gubernamental, aunque gradual y a menudo renuente, está revelando una historia de encuentros complejos y una incapacidad para explicar ciertos fenómenos con las herramientas y conocimientos actuales. La implicación de que algunos de estos objetos no son de origen terrestre, y la posibilidad de que se esté llevando a cabo una ingeniería inversa de tecnología no humana, plantea preguntas profundas sobre nuestra existencia, nuestra tecnología y nuestro lugar en el universo. La búsqueda de respuestas apenas ha comenzado, y cada testimonio militar, cada informe desclasificado, nos acerca un paso más a la verdad, por más compleja o perturbadora que ésta pueda ser. La era de la revelación, impulsada por la integridad de aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas, está aquí, y sus implicaciones son monumentales. Durante décadas, la idea de objetos voladores no identificados fue relegada a los márgenes de la credibilidad, un tema de chistes y especulaciones conspirativas que rara vez lograba penetrar el muro de escepticismo oficial. Los cielos, para la narrativa dominante, eran un dominio conocido, regido por leyes físicas y la tecnología humana. Sin embargo, en las sombras de este consenso, una verdad más compleja y perturbadora se gestaba, alimentada por los encuentros de aquellos en las posiciones más improbables para inventar fantasías, los militares. Hombres y mujeres, entrenados para la observación precisa, la evaluación de amenazas y la operación de maquinaria sofisticada, comenzaron a reportar fenómenos que desafiaban toda explicación conocida, no como avistamientos fugaces en el crepúsculo, sino como interacciones directas, a menudo hostiles, con inteligencias y tecnologías que superaban con creces cualquier capacidad terrestre. Estos testimonios, inicialmente ahogados por la burocracia y el ridículo, han emergido con una fuerza innegable en los últimos años, redefiniendo no solo la conversación sobre los ovnis, sino también nuestra propia percepción de la seguridad nacional y nuestro lugar en el cosmos. Pensemos en el incidente del bosque de Rendlesham, en diciembre de 1980, una saga que resuena con la solemnidad de un relato bíblico en la historia de los encuentros cercanos. En el corazón de Inglaterra, en una base conjunta de la Real Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, militares de élite, guardianes de ojivas nucleares, se encontraron cara a cara con lo inexplicable.
La noche del 26 de diciembre, el sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Jim Penniston, y otros miembros del personal de seguridad de la base de la RAF Bentwaters, fueron enviados a investigar extrañas luces en el bosque de Rendlesham, adyacente a la base. Lo que encontraron no fue un avión derribado ni un accidente terrestre, era un objeto triangular de unos 3 metros de largo por 2 de alto, de metal oscuro y liso, emitiendo una luz pulsante y silenciosa. Penniston, un hombre entrenado para el combate y la evaluación de amenazas, se acercó al objeto, lo tocó. Describió una superficie lisa, cálida al tacto, adornada con símbolos jeroglíficos que parecían flotar en la superficie. El objeto, sin previo aviso, ascendió en silencio y desapareció a una velocidad vertiginosa. Días después, el subcomandante de la base, el teniente coronel Charles Hall, junto con su equipo, regresó al lugar. Sus dispositivos de detección de radiación registraron niveles significativos en el área donde el objeto había aterrizado, y las huellas físicas en el suelo confirmaron la presencia de algo pesado y desconocido. Hall, un oficial de carrera, grabó su experiencia en una cinta de audio, su voz llena de asombro y perplejidad mientras observaba luces danzar en el cielo, disparando haces de luz hacia el suelo de la base, incluso hacia el almacén de armas nucleares. Este no era un relato de un civil crédulo, sino el testimonio documentado de un oficial de alto rango, con su voz capturada en tiempo real, enfrentándose a un fenómeno que desafiaba su entrenamiento, su lógica y su comprensión del mundo. La subsecuente minimización oficial, la negación y la etiqueta de luces de faro o meteoro solo sirvieron para profundizar el misterio y cimentar la convicción de los involucrados de que habían presenciado algo de una trascendencia monumental, algo que el gobierno no quería que el público entendiera. Los ecos de Rendlesham se amplifican con otros incidentes, cada uno añadiendo capas de complejidad y corroboración. El caso Nimitz, que salió a la luz pública a finales de la década de 2010, es quizás uno de los más convincentes y perturbadores de la era moderna. En noviembre de 2004, frente a la costa de San Diego, el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz se encontró con una serie de objetos voladores no identificados que superaban con creces las capacidades de cualquier aeronave conocida. Durante días, los operadores de radar del crucero USS Princeton detectaron múltiples objetos aéreos anómalos que aparecían a 80,000 pies y descendían a toda velocidad hacia el océano, deteniéndose bruscamente a 20,000 pies antes de ascender de nuevo o desaparecer. Estos objetos, carentes de alas, rotores o cualquier medio visible de propulsión, realizaban maniobras imposibles para la aviación convencional, incluyendo aceleraciones instantáneas y cambios de dirección bruscos. El comandante David Fravor y el teniente comandante Chad Underwood, pilotos de élite de la Marina de los Estados Unidos, fueron enviados a interceptar uno de estos objetos. Fravor describió un objeto blanco, de forma oblonga, de unos 12 metros de largo, que se movía erráticamente sobre la superficie del agua, creando una perturbación debajo de él. Cuando Fravor descendió para interceptarlo, el objeto, apodado Tic-Tac por su forma, aceleró instantáneamente y desapareció de su vista, solo para reaparecer segundos después en el punto de encuentro previamente establecido por el Princeton, a 60 millas de distancia. La velocidad y la agilidad de este objeto, capturadas en vídeo por el sistema de infrarrojos FLIR de la Marina, desafiaban toda ley conocida de la física y la aerodinámica. El testimonio de Fravor, Underwood y otros miembros de la tripulación, junto con los datos de radar y el vídeo infrarrojo desclasificado, proporcionaron una evidencia multifacética que no podía ser fácilmente descartada. Estos no eran pilotos inexpertos o crédulos, sino veteranos de combate con miles de horas de vuelo, entrenados para identificar cada tipo de aeronave y amenaza. Su perplejidad y su incapacidad para explicar lo que vieron resonaron profundamente en el público y en las esferas del poder, forzando una reevaluación de la seriedad con la que se trataba el fenómeno ovni. La recurrencia de estos encuentros en entornos militares no es una coincidencia. Las bases aéreas y las instalaciones nucleares han sido puntos calientes para la actividad ovni durante décadas, lo que sugiere una posible conexión con la tecnología y la seguridad estratégica. En 1967, en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, en Montana, se produjo un incidente que sigue siendo uno de los más inquietantes y significativos. Múltiples testigos militares, incluyendo oficiales de lanzamiento de misiles, informaron de la aparición de ovnis sobre la base, coincidentemente con la desactivación de varios misiles nucleares Minuteman. El capitán Robert Salas, entonces teniente primero, fue testigo directo de cómo 10 misiles nucleares, cada uno con una ojiva de megatones, se volvieron inoperables simultáneamente mientras un objeto rojo brillante flotaba silenciosamente sobre el sitio de lanzamiento.
No hubo una explicación técnica para la falla masiva, y los misiles permanecieron inactivos durante horas. Incidentes similares se reportaron en otras bases nucleares de Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría, lo que plantea preguntas escalofriantes sobre las intenciones y capacidades de estos objetos. ¿Estaban monitoreando nuestras capacidades nucleares? ¿Estaban enviando un mensaje? La implicación de que una fuerza desconocida podía neutralizar o manipular nuestro arsenal más poderoso es una perspectiva que cambia fundamentalmente la ecuación de la seguridad global y la soberanía nacional. Estos testimonios, a menudo silenciados durante años bajo juramento de secreto, ahora emergen con la fuerza de la verdad reprimida, revelando un patrón de interés por parte de estos fenómenos en nuestros puntos más vulnerables y estratégicos. La carga psicológica de estos encuentros para el personal militar es inmensa. Muchos han reportado estrés postraumático, ansiedad y una profunda sensación de aislamiento debido a la incapacidad de hablar libremente sobre sus experiencias sin temor al ridículo, la estigmatización o el fin de sus carreras. La cultura militar, con su énfasis en la disciplina, la jerarquía y la obediencia, históricamente ha desalentado cualquier desviación de las narrativas oficiales. Aquellos que se atrevieron a hablar a menudo fueron marginados, sus carreras estancadas, sus testimonios desacreditados. Sin embargo, la acumulación de estos relatos, la consistencia en las descripciones de las características de los objetos, velocidad extrema, ausencia de superficies de control, maniobras imposibles, falta de sonido y propulsión visible y la credibilidad de los testigos, eventualmente comenzó a erosionar el muro de negación. La persistencia de estos hombres y mujeres, a menudo a un gran costo personal, ha sido fundamental para el cambio de paradigma que estamos presenciando hoy. No son charlatanes ni buscadores de fama, son profesionales que se encontraron con lo incomprensible y tuvieron la valentía de compartir su verdad, incluso cuando esa verdad desafiaba la realidad que conocían. La nueva evidencia que acompaña a estos testimonios militares no es solo una cuestión de relatos orales, por convincentes que sean. Se trata de datos tangibles, de grabaciones de radar, de vídeos de sistemas de infrarrojos de alta tecnología, de informes de inteligencia desclasificados y de análisis científicos que no pueden ser fácilmente refutados. El establecimiento del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, AATIP, en el Pentágono, y más recientemente, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, ARO, marca un punto de inflexión. Estos programas, surgidos de la creciente preocupación por la seguridad nacional y la incapacidad de explicar numerosos encuentros aéreos, han comenzado a recopilar y analizar sistemáticamente los datos de UAP, fenómenos aéreos no identificados, utilizando los mismos protocolos rigurosos que se aplicarían a cualquier amenaza potencial. La desclasificación de vídeos como FLIR-1, Gimbal y GOFAST, que muestran objetos realizando maniobras aéreas imposibles capturadas por sensores avanzados de la Marina de los Estados Unidos, ha sido un catalizador para el reconocimiento público y oficial de que algo está ocurriendo en nuestros cielos que no podemos identificar ni explicar con nuestra tecnología actual. Estos vídeos no son montajes aficionados, son grabaciones auténticas de sistemas de armas de vanguardia, verificadas por expertos en inteligencia y aviación. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya pasado de la negación y el ridículo a la admisión de que estos fenómenos son reales y requieren una investigación seria, es un testimonio del peso abrumador de la evidencia acumulada, gran parte de ella proveniente de las experiencias y los datos recopilados por el personal militar. Esta nueva era de transparencia relativa, aunque aún plagada de desafíos y reticencias, ha abierto la puerta a una investigación más abierta y multidisciplinaria. Científicos, ingenieros, pilotos y analistas de inteligencia están ahora comprometidos en el estudio de los UAP, buscando patrones, características y posibles explicaciones. La implicación de que existen tecnologías en nuestro espacio aéreo que superan con creces las nuestras, ya sean de origen terrestre desconocido o, más audazmente, no terrestre, tiene profundas ramificaciones. No solo plantea preguntas existenciales sobre nuestra comprensión del universo y la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra, sino que también presenta un desafío directo a la seguridad y la soberanía de las naciones. ¿Quién está operando estas máquinas? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué han estado presentes en nuestros cielos, a menudo cerca de nuestras instalaciones más sensibles, durante tanto tiempo sin una explicación coherente? Los testimonios militares y la nueva evidencia no solo han validado una conversación que antes era tabú, sino que han exigido una reevaluación fundamental de nuestra realidad y de las amenazas y oportunidades que pueden acechar en la oscuridad de nuestros cielos. El velo del misterio no se ha levantado por completo, pero las grietas en él son ahora innegables, revelando destellos de una verdad que podría cambiar para siempre la trayectoria de la humanidad.
La sombra de lo inexplicable ha acechado los cielos durante décadas, pero es dentro de los confines de la estricta disciplina militar donde los encuentros con fenómenos aéreos no identificados adquieren una gravedad y una veracidad ineludibles. Los testimonios de pilotos de combate, operadores de radar y personal de inteligencia no son meras anécdotas de civiles, son relatos de profesionales entrenados para observar, identificar y responder a amenazas aéreas, cuya credibilidad está intrínsecamente ligada a su servicio y a la seguridad nacional. Este capítulo se adentra en el corazón de esas experiencias, explorando los casos más contundentes y el impacto transformador que han tenido en la percepción global de los ovnis, o como ahora se les denomina, fenómenos anómalos no identificados, FANI. Uno de los incidentes más paradigmáticos y mejor documentados que ha sacudido los cimientos de la negación oficial es el conocido como el incidente del USS Nimitz de 2004. Durante varias semanas en noviembre de ese año, un grupo de batalla de la Armada de los Estados Unidos, que incluía el portaaviones USS Nimitz y el crucero USS Princeton, se encontraba realizando ejercicios de entrenamiento frente a la costa de San Diego. La rutina se vio abruptamente interrumpida por algo completamente fuera de lo común. El radar avanzado del USS Princeton, un sistema SPY-1 que cubre un vasto espacio aéreo, comenzó a detectar objetos anómalos a una altitud de 80,000 pies que descendían rápidamente hasta justo por encima del nivel del mar, y luego permanecían allí antes de ascender de nuevo a velocidades inverosímiles. Estos objetos, que no tenían transpondedor ni emitían señales de identificación, eran capaces de acelerar, desacelerar y cambiar de dirección de una manera que desafía las leyes conocidas de la física y las capacidades de cualquier aeronave terrestre. El operador de radar principal, Kevin Day, un veterano con décadas de experiencia, describió cómo estos objetos aparecían en grupos de 5 a 10, a veces a una velocidad de Mach 0.6 o 0.8, pero luego podían desaparecer de su pantalla en un instante, moviéndose a velocidades hipersónicas, o simplemente detenerse en el aire. La frustración y la perplejidad crecían día a día en el puente del Princeton, mientras intentaban dar sentido a lo que veían en sus pantallas. La situación escaló el 14 de noviembre de 2004. Ese día, el comandante David Fravor, al mando del escuadrón de ataque VFA-41, y su ala, la teniente comandante Alex Dietrich, ambos pilotos de F-18F Super Hornet con miles de horas de vuelo, fueron desviados de su entrenamiento para investigar uno de estos contactos de radar. El USS Princeton les había informado de un objeto que había estado merodeando la zona de interés de los ejercicios durante 2 semanas, apareciendo a 80,000 pies y cayendo rápidamente a 20,000 pies, deteniéndose y flotando, antes de volver a ascender. Al llegar a la ubicación designada, a unas 100 millas de la costa, Fravor y Dietrich no detectaron nada en su radar, pero al descender para una inspección visual, se toparon con una escena que los dejaría perplejos de por vida. Debajo de ellos, en la superficie del océano, observaron lo que parecía ser una perturbación masiva, como si algo grande estuviera justo debajo del agua, rompiendo la superficie en un círculo espumoso. Y flotando justo encima de esa perturbación, a unos 50 pies sobre el agua, estaba un objeto blanco, liso, sin alas, sin rotores, sin escapes, de aproximadamente 40 pies de largo y 12 pies de ancho, con una forma que Fravor describiría más tarde como una pastilla de tic-tac. Lo que siguió fue un encuentro que desafió toda lógica. Fravor, un piloto experimentado y agresivo, decidió interceptar el objeto. Mientras él descendía en espiral, el objeto tic-tac no solo lo observó, sino que lo imitó. Cuando Fravor intentó aproximarse, el objeto aceleró con una rapidez asombrosa, se disparó hacia arriba y desapareció en segundos. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos, el objeto pasó de estar flotando sobre el agua a estar a una altitud de más de 12,000 pies, y luego simplemente se desvaneció. Los pilotos intentaron localizarlo de nuevo, pero sin éxito. Lo que es aún más sorprendente es que, minutos después, el USS Princeton informó que el objeto reapareció en su radar a unas 60 millas de la posición inicial de los F-18, a una altitud de 28,000 pies, en un punto de encuentro que los cazas habrían tardado horas en alcanzar. Esta capacidad de desaparecer y reaparecer instantáneamente a una distancia considerable, sin dejar rastro de propulsión, era algo que ninguno de los pilotos había visto jamás. Más tarde, otro grupo de F-18, incluyendo al teniente Chad Underwood, fue enviado a la misma área. Underwood logró capturar el famoso vídeo FLIR 1 del Tic Tac usando la mira infrarroja de su avión. En el vídeo,
El objeto se ve claramente, sin alas ni superficies de control, moviéndose de una manera errática y desafiante, y girando sobre su propio eje sin un punto de pivote aparente. La imagen térmica no mostraba ningún escape de calor, lo que eliminaba la posibilidad de una propulsión convencional. Estos vídeos, junto con los testimonios de Fravor, Dietrich y Day, se convertirían en la nueva evidencia que finalmente forzaría un cambio en la postura oficial del gobierno de Estados Unidos. La credibilidad de los testigos, su entrenamiento y la corroboración de múltiples sensores hicieron que el incidente del Nimitz fuera imposible de descartar como una mera alucinación o un error de identificación. Los militares involucrados, hombres y mujeres de honor y rigor profesional, se encontraron en la incómoda posición de haber presenciado algo que no encajaba en ninguna categoría conocida, algo que desafiaba su comprensión del mundo y de la tecnología. La experiencia dejó en ellos una profunda marca, un cuestionamiento de lo que creían posible. Pero el incidente del Nimitz no es un caso aislado. Décadas antes, en diciembre de 1980, ocurrió otro encuentro militar de gran envergadura en el bosque de Rendlesham, en Suffolk, Inglaterra, cerca de dos bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, RAF Woodbridge y RAF Bentwaters. Este incidente es a menudo llamado el Roswell británico debido a la magnitud de los testimonios y la persistente negación oficial. Durante varias noches, el personal de seguridad de la USAF en las bases fue testigo de luces extrañas en el bosque adyacente. La noche del 26 de diciembre, el sargento John Burroughs y el aviador primero Jim Penniston fueron enviados a investigar. Lo que encontraron fue algo que cambiaría sus vidas para siempre. Dentro del denso bosque, se toparon con un objeto triangular metálico, de unos 9 pies de largo y 7 pies de alto, que irradiaba una luz intensa. No tenía ventanas ni propulsión visible. Penniston se acercó lo suficiente como para tocar su superficie, que describió como lisa y cálida, y notó símbolos grabados en su exterior, similares a jeroglíficos. Él y Burroughs experimentaron una ralentización del tiempo y una sensación de electricidad estática en el aire. El objeto se movió silenciosamente entre los árboles, mostrando luces rojas y azules intermitentes, antes de ascender rápidamente y desaparecer. La noche siguiente, la actividad se reanudó. El teniente coronel Charles Holt, el comandante adjunto de la base en RAF Bentwaters, junto con un equipo de seguridad, decidió investigar personalmente. Armado con una grabadora de cinta, Holt documentó en tiempo real su experiencia. Él y su equipo observaron luces pulsantes en el bosque, y luego vieron un objeto brillante, metálico y ovalado que emitía un haz de luz hacia el suelo, moviéndose silenciosamente entre los árboles. Holt describió cómo el objeto parecía estar maniobrando y que las luces rojas y verdes eran claramente visibles. En un momento dado, el objeto se detuvo y proyectó un haz de luz directamente sobre el almacén de armas de la base, donde se guardaban armas nucleares. La implicación de que un objeto desconocido y de origen inexplicable pudiera estar interesado o incluso interactuando con instalaciones de armas nucleares elevó la preocupación a niveles de seguridad nacional. Holt y su equipo persiguieron el objeto a través de los campos, observándolo realizar maniobras imposibles antes de ascender a gran velocidad y desaparecer. La grabación de audio de Holt es un testimonio escalofriante de la incredulidad y el asombro de un oficial militar que presenciaba algo que desafiaba su entrenamiento y su comprensión del mundo. El informe oficial de Holt, conocido como el Memorándum Holt, fue inicialmente clasificado y posteriormente desclasificado, revelando la seriedad con la que el incidente fue tomado por los militares, a pesar de los intentos posteriores de desestimarlo. Los efectos en los testigos fueron profundos. Burroughs sufrió problemas de salud inexplicables durante años, y tanto él como Penniston lidiaron con el estigma y la incredulidad. Rendlesham es crucial porque involucró a múltiples testigos militares, incluyendo a un oficial de alto rango que documentó la experiencia en tiempo real, y ocurrió en un sitio de importancia estratégica para la OTAN. La persistencia de los testigos en contar su historia, a pesar de la presión y el ridículo, subraya la convicción de lo que presenciaron. Estos casos, junto con una multitud de otros testimonios militares menos publicitados pero igualmente convincentes, formaron la base para una reevaluación radical. Durante décadas, la postura oficial fue de negación o explicación prosaica, globos meteorológicos, errores de identificación, fenómenos atmosféricos. Pero la acumulación de evidencia, especialmente la corroborada por múltiples sensores y observadores altamente capacitados, comenzó a erosionar esa narrativa. El punto de inflexión llegó con la revelación de la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, ATIP, del Pentágono,
un programa secreto que investigó los Fanny entre 2007 y 2012, financiado en parte por el ex senador Harry Reid. Aunque el Pentágono afirmó que el programa se había cerrado, se reveló que sus esfuerzos continuaron bajo otro nombre. La figura clave en este cambio de paradigma fue Luis Elizondo, un exoficial de inteligencia del Pentágono que dirigió el ATIP. Elizondo, frustrado por la falta de transparencia y la estigmatización dentro del gobierno, renunció a su cargo en 2017, y junto con otros exfuncionarios del gobierno como Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia, y la organización Todd Stars Academy of Arts y Science, hizo públicos los vídeos del Nimitz, Tic Tac, Gimbal y Go Fast. Estos vídeos, que mostraban objetos aéreos realizando maniobras imposibles, fueron confirmados como auténticos por la Marina de los Estados Unidos y el Pentágono. La liberación de estos vídeos y los testimonios de figuras creíbles como Elizondo y Mellon tuvieron un impacto sísmico. Ya no eran historias de locos, sino de profesionales de alto nivel que hablaban de una amenaza potencial a la seguridad nacional. Este cambio de discurso culminó con la creación de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPF, en 2020, y posteriormente la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, ARO, en 2022. El Congreso de Estados Unidos comenzó a exigir informes públicos y audiencias sobre los Fanny, reconociendo que no se trataba de platillos voladores sino de fenómenos aéreos no identificados que representaban un riesgo para la seguridad de vuelo y, potencialmente, una amenaza de inteligencia. El informe preliminar de la UAPF de 2021, aunque inconcluso, admitió que la mayoría de los 144 incidentes investigados desde 2004 carecían de una explicación convencional y que algunos mostraban características de vuelo avanzadas. La nueva evidencia no se limita a vídeos y testimonios. Incluye datos de radar de alta resolución, lecturas de infrarrojos, datos de contramedidas electrónicas y observaciones visuales de múltiples plataformas, todo ello corroborando la existencia de objetos que exhiben lo que se ha denominado las 5 observables: aceleración instantánea, velocidad hipersónica sin estela sónica, baja observabilidad, sigilo, transmedium, capacidad de operar en aire, agua y espacio, y elevación sin superficies de control o propulsión visible. Estas características desafían nuestra comprensión actual de la aerodinámica y la propulsión. No son drones conocidos, ni aviones experimentales clasificados, ni fenómenos naturales. Son algo más. El impacto psicológico y profesional en los militares que han sido testigos de estos fenómenos es inmenso. Muchos han enfrentado el ridículo, el ostracismo y la incredulidad, incluso dentro de sus propias filas. La cultura de no hablar de ello ha sido una barrera formidable. Sin embargo, la valentía de figuras como Fravor, Dietrich, Day, Elizondo y Holt al dar un paso al frente ha sido fundamental para desmantelar ese muro de silencio. Sus carreras, su honor y su credibilidad estaban en juego, pero la necesidad de compartir lo que habían visto y experimentado superó el miedo a las repercusiones. Estos hombres y mujeres no buscan fama ni fortuna, buscan respuestas y un reconocimiento de la realidad de sus experiencias. La implicación de que estos objetos demuestran una tecnología superior a la nuestra plantea preguntas profundas sobre la seguridad nacional y nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el cosmos. ¿Son una amenaza? ¿Son de origen terrestre, quizás de alguna potencia extranjera que ha logrado avances tecnológicos asombrosos en secreto? ¿O son de un origen no humano, quizás de otro planeta o incluso de otra dimensión? La falta de respuestas claras ha llevado a un escrutinio sin precedentes por parte de la comunidad de inteligencia y la comunidad científica. El estigma ha comenzado a disiparse, abriendo la puerta a una investigación seria y financiada. Este capítulo ha trazado la evolución desde incidentes aislados y desestimados hasta un reconocimiento oficial de que algo está operando en nuestros cielos con capacidades que desafían la ciencia y la tecnología conocidas. Los testimonios militares, antes relegados a los márgenes de la sociedad, ahora se encuentran en el centro de un debate global. La nueva evidencia, validada por las instituciones más poderosas del mundo, nos obliga a confrontar una realidad incómoda: no estamos solos en nuestra comprensión de la tecnología avanzada, y hay fenómenos en nuestro mundo que aún escapan a nuestra explicación. La búsqueda de la verdad sobre estos Fanny no es solo una cuestión de curiosidad científica, sino una cuestión de seguridad, soberanía y, en última instancia, de nuestra comprensión de la existencia misma. El telón de la negación ha comenzado a caer, revelando un panorama mucho más complejo y enigmático de lo que la mayoría podría haber imaginado. El manto del secreto, una sombra que por décadas cubrió los encuentros más insólitos de la humanidad, comenzó a desgarrarse, no por una revelación repentina,
sino por el persistente goteo de testimonios, muchos de ellos provenientes de las voces más inesperadas, los militares. Hombres y mujeres entrenados para la observación precisa, la reacción rápida y el mantenimiento de la seguridad nacional, se encontraron de pronto con fenómenos que desafiaban toda lógica conocida, toda doctrina militar y toda comprensión científica. Sus relatos, antes relegados a la categoría de fantasías o desinformación, ahora forman el núcleo de una nueva y urgente conversación global, una que exige respuestas a preguntas que se han evadido durante demasiado tiempo. Uno de los casos más paradigmáticos, y que ha cobrado una relevancia sin precedentes en la última década, es el conocido como el incidente del USS Nimitz. Corría el año 2004, y el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz se encontraba realizando ejercicios de entrenamiento frente a las costas del sur de California y México. Durante varios días previos al 14 de noviembre, los operadores de radar a bordo del crucero de misiles guiados USS Princeton, parte del grupo de ataque, comenzaron a detectar contactos anómalos. Estos objetos desconocidos aparecían y desaparecían de sus pantallas, moviéndose de una manera que desafiaba cualquier aeronave conocida. Eran capaces de detenerse en el aire, cambiar de dirección abruptamente y alcanzar velocidades imposibles en cuestión de segundos, descendiendo desde una altura de 9.000 metros a una velocidad de aproximadamente 38.000 km por hora. Los operadores, intrigados y algo escépticos, recalibraron sus sistemas de radar SPY-1, diseñados para rastrear misiles y aviones enemigos, pero las anomalías persistían. Algo estaba allí, en el vasto Pacífico. El 14 de noviembre, la situación escaló. El comandante David Fravor, al mando del Escuadrón de Caza de Ataque 41, y su ala, el teniente comandante Alex Dietrich, fueron desviados de su misión de entrenamiento para investigar estos contactos de radar. Volaban en sus F-18 Super Hornet, aviones de combate de última generación, cuando el USS Princeton les informó que el objeto se encontraba a unos 150 kilómetros de su posición, a mitad de camino entre San Diego y Ensenada. Lo que presenciaron los pilotos desafió su entrenamiento y su comprensión del mundo. Fravor describió un objeto de forma elíptica, blanco, de unos 14 metros de largo, sin alas, sin propulsión visible, sin una pluma de escape que indicara motores, flotando erráticamente sobre el agua. Era lo que se conocería como el tic-tac, por su parecido con el popular caramelo. El objeto se movía de forma impredecible, realizando maniobras imposibles para cualquier aeronave fabricada por el hombre. Fravor decidió descender para interceptarlo, y a medida que se acercaba, el objeto replicó sus movimientos de forma casi instantánea, como si estuviera consciente de su presencia. Luego, aceleró a una velocidad asombrosa, desapareciendo del campo visual de los pilotos, y casi simultáneamente, del radar del USS Princeton, solo para reaparecer segundos después a 97 kilómetros de distancia, en el punto de encuentro previsto para los aviones, lo que implicaba una velocidad de 3.900 kilómetros por hora. El asombro y la incredulidad de los pilotos quedaron registrados en sus testimonios. No era un avión, no era un dron conocido, no era un misil. Era algo completamente ajeno, que operaba bajo principios aerodinámicos desconocidos. El teniente Chad Underwood, otro piloto del Nimitz, capturó el objeto en vídeo usando su sistema de orientación FLIR, Forward Looking Infrared, un vídeo que años después sería desclasificado y se convertiría en una de las pruebas más contundentes de estos fenómenos. El vídeo, conocido como FLIR 1 o Tic Tac, muestra un objeto blanco y ovalado moviéndose a gran velocidad sin aparente medio de propulsión. Este incidente no fue un hecho aislado. En los años siguientes, otros pilotos de la Marina, operando con el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt en 2014 y 2015 frente a la costa este de los Estados Unidos, también reportaron detecciones instrumentales y avistamientos visuales de objetos aéreos no identificados. Estos encuentros dieron origen a los vídeos Gimbal y Gofast, también desclasificados y publicados oficialmente por el Pentágono en 2020. En el vídeo Gimbal, se escucha a los pilotos especular sobre la naturaleza del objeto mientras éste parece girar sobre su propio eje, desafiando la física. En Gofast, un objeto se mueve a una velocidad increíblemente alta sobre el agua, mientras los pilotos expresan su asombro por su velocidad. Estos vídeos, junto con los testimonios de pilotos como el comandante Fravor y el teniente comandante Dietrich, han obligado a un cambio radical en la postura oficial del gobierno de los Estados Unidos. Pero los encuentros entre militares y fenómenos aéreos no identificados no son un fenómeno reciente. La historia está salpicada de incidentes que, durante décadas, fueron silenciados o minimizados.
Un caso que resuena con una gravedad particular, dada la implicación de armamento nuclear, es el incidente de Malmstrom AFB en 1967. En una noche de marzo, en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, Montana, una instalación vital para el arsenal nuclear de Estados Unidos, 10 misiles balísticos intercontinentales Minuteman, armados con cabezas nucleares, fueron inexplicablemente desactivados. Simultáneamente, se reportó que un objeto volador no identificado se cernía sobre la base. El teniente Robert Salas, entonces oficial de lanzamiento, fue uno de los testigos clave de este evento. Salas ha relatado cómo, tras recibir una llamada de un guardia de seguridad que informaba de luces extrañas sobre la base, los misiles comenzaron a fallar, uno tras otro, sin explicación lógica. Las implicaciones de un objeto desconocido, capaz de neutralizar una parte significativa de la capacidad de disuasión nuclear de una superpotencia, son escalofriantes. Este incidente, y otros similares que se han reportado en bases de misiles nucleares en Estados Unidos y la Unión Soviética, sugieren una interacción, o al menos una presencia, que va más allá de la mera observación pasiva, planteando interrogantes profundos sobre la seguridad nacional y la vulnerabilidad de las infraestructuras más críticas. Otro incidente de gran calado en la historia de los encuentros militares con ovnis es el del bosque de Rendlesham, ocurrido en diciembre de 1980 en Suffolk, Inglaterra. Este evento, a menudo referido como el Roswell británico, tuvo lugar cerca de las bases de la RAF Bentwaters y RAF Goodbridge, utilizadas en aquel entonces por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante varias noches, personal militar presenció luces inexplicables y el aterrizaje de un objeto volador no identificado. La madrugada del 26 de diciembre de 1980, una patrulla de seguridad cerca de la puerta este de la RAF Goodbridge informó de luces inusuales en el bosque. Pensando inicialmente en un avión derribado, los militares se adentraron en el bosque de Rendlesham. Lo que encontraron fue mucho más enigmático. El sargento Jim Penniston, uno de los primeros en llegar, describió un objeto triangular que emitía una luz intensa, flotando sobre el suelo. Afirmó haber tocado la nave, describiéndola como metálica y cubierta con inscripciones jeroglíficas. Según su relato, el objeto ascendió lentamente y desapareció a una velocidad increíble. Este no fue el final del evento. 2 noches después, el 28 de diciembre, el teniente coronel Charles Holt, el subcomandante de la base, junto con un equipo, regresó al lugar. Utilizando instrumentos de medición, detectaron niveles anormales de radiación en la zona donde el objeto había aterrizado, 10 veces superiores a lo normal. Además, volvieron a observar luces extrañas en el cielo, que se movían erráticamente y parecían esquivar sus intentos de seguimiento. El famoso Memorándum de Holt, un informe oficial redactado por el teniente coronel Holt, detalla estos sucesos y se ha convertido en una pieza fundamental de la evidencia. La persistente negativa del Ministerio de Defensa británico a desclasificar completamente la documentación oficial sobre el caso, a pesar de las admisiones de la USAF a través de documentos obtenidos por la Ley de Libertad de Información y los testimonios de los testigos, ha alimentado las teorías de un encubrimiento. El impacto psicológico en los testigos fue profundo, alterando su percepción de la realidad y dejándolos con preguntas sin respuesta que los persiguen hasta el día de hoy. Estos incidentes, y muchos otros menos conocidos pero igualmente desconcertantes, han contribuido a un cambio sísmico en la forma en que los gobiernos abordan los fenómenos aéreos no identificados. Durante décadas, la política oficial fue la negación, la ridiculización o la explicación prosaica, a menudo insatisfactoria. Sin embargo, la acumulación de datos de radar, testimonios de pilotos altamente calificados, vídeos y datos de sensores, ha hecho insostenible esta postura. La credibilidad de los testigos, profesionales militares entrenados para discernir amenazas y reportar con precisión, ha sido un factor clave en este cambio. El punto de inflexión llegó en gran medida con la revelación, en 2017, de la existencia del Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales, ATIP. Por sus siglas en inglés, un esfuerzo de investigación no clasificado pero no publicitado, financiado por el gobierno de Estados Unidos para estudiar objetos voladores no identificados. Aunque el Pentágono afirmó que el ATIP terminó en 2012 por recortes presupuestarios, informes posteriores y testimonios de figuras clave sugirieron que los programas para investigar ovnis continuaron. Luis Elizondo, quien fue el director de la ATIP, se convirtió en una figura central en este movimiento de divulgación. Elizondo, un exoficial de inteligencia militar, renunció a su puesto en el Pentágono en 2017 para protestar por lo que consideraba una falta de atención seria al tema de los fenómenos aéreos no identificados, UAP,
por sus siglas en inglés, el término preferido por las autoridades para evitar el estigma de ovni. Desde entonces, ha abogado por una mayor transparencia y divulgación, afirmando que el gobierno posee información sobre estos fenómenos que es de origen extraterrestre, críptico o interdimensional. Su testimonio, junto con el de Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, ha sido fundamental para presionar al Congreso de Estados Unidos a tomar el tema en serio. La presión de estas figuras y la innegable evidencia acumulada llevaron a la creación de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPF, y, más recientemente, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, ARO, con el mandato de recopilar, analizar y estandarizar los informes de UAP de todas las ramas del ejército. Estos organismos representan un reconocimiento oficial, por primera vez en décadas, de que existen fenómenos aéreos que no pueden ser identificados, que exhiben características de rendimiento que van más allá de las capacidades conocidas de la tecnología humana, y que plantean preocupaciones legítimas de seguridad nacional. El informe preliminar de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, OVNI, de junio de 2021, aunque no ofreció conclusiones definitivas, reconoció que la mayoría de los más de 140 incidentes reportados por pilotos de la Marina desde 2004 no tenían explicaciones convencionales y que, no hay pruebas claras de que los UAP sean de origen extraterrestre, pero tampoco hay pruebas de que no lo sean. Este informe marcó un hito, pasando de la negación a la admisión de lo desconocido. La implicación de que estos fenómenos no son tecnología estadounidense ni de ninguna otra nación conocida es una de las revelaciones más perturbadoras. Si no son nuestros y no son de un adversario terrestre, ¿de dónde vienen? Esta pregunta abre la puerta a posibilidades que la ciencia y la sociedad han evitado considerar seriamente durante mucho tiempo. La naturaleza de estos objetos, su capacidad para operar sin medios de propulsión visibles, realizar maniobras a velocidades y fuerzas G que destrozarían cualquier estructura biológica o mecánica conocida, y su aparente indiferencia a nuestras leyes de la física, desafían fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Los testimonios de los militares no solo describen avistamientos, sino también el profundo impacto personal y profesional de estas experiencias. Muchos han enfrentado el estigma, la incredulidad y el temor a las repercusiones en sus carreras. Algunos han hablado de un muro de silencio o de una cultura de no preguntar, no decir, que los desalentaba a reportar tales incidentes. Sin embargo, la valentía de figuras como Fravor, Dietrich, Salas y Elizondo ha roto ese muro, permitiendo que otros se presenten. Sus relatos son consistentes en su asombro y en la sensación de haber presenciado algo que no encaja en la realidad tal como la conocemos. La idea de que una tecnología avanzada, de origen desconocido, pueda merodear en nuestros cielos, incluso interactuar con nuestras instalaciones militares más sensibles, tiene profundas implicaciones para la seguridad global. Este nuevo capítulo en la historia de los ovnis no se trata de platillos voladores y pequeños hombres verdes, sino de datos concretos, de radar, de sensores, de vídeos de alta tecnología y de testimonios de personal militar altamente creíble. Es una conversación que ha pasado de los márgenes a los pasillos del poder, de la especulación a la investigación formal. La verdad, aunque fragmentada y elusiva, está siendo buscada con una seriedad sin precedentes, y las implicaciones de lo que se pueda descubrir podrían redefinir para siempre el lugar de la humanidad en el cosmos. La oscuridad que rodeó estos fenómenos durante tanto tiempo comienza a disiparse, revelando no solo la presencia de lo desconocido, sino también la resiliencia y la honestidad de aquellos que, a pesar de todo, se atrevieron a hablar. La narrativa que hemos tejido hasta ahora, plagada de encuentros fugaces y de relatos que desafían nuestra comprensión, nos lleva inevitablemente a un umbral crucial, el momento en que los testimonios militares, antes relegados a la periferia de la credibilidad, comenzaron a confluir con una nueva clase de evidencia. No se trataba ya de luces distantes o de interpretaciones ambiguas, sino de fenómenos capturados por los sistemas de sensores más avanzados del mundo, presenciados por pilotos y operadores de radar de élite, y reconocidos, con creciente incomodidad, por las propias instituciones que durante décadas se habían esforzado en desestimarlos. Este es el capítulo donde la cortina de humo comienza a disiparse, donde la incredulidad cede paso a una perturbadora aceptación de lo inexplicable. Fue a principios del nuevo milenio cuando una serie de incidentes, inicialmente dispersos y sin conexión aparente, comenzaron a perfilar un patrón inquietante. La Armada de los Estados Unidos, una fuerza acostumbrada a operar en los entornos más hostiles y con una disciplina férrea en la observación y el reporte, se encontró de pronto con una anomalía persistente en sus zonas de entrenamiento más sensibles. El 14 de noviembre de 2004, a unas 100 millas de la costa de San Diego,
el grupo de batalla del portaaviones USS Nimitz se preparaba para un ejercicio de rutina. Lo que ocurrió en los días previos y durante esa jornada se convertiría en uno de los encuentros más documentados y creíbles con fenómenos aéreos no identificados, o UAPs, como ahora se les conoce en la terminología oficial. Durante varios días antes del incidente principal, el crucero de misiles guiados USS Princeton, parte del grupo de batalla, había estado rastreando objetos aéreos anómalos que aparecían a 80.000 pies de altitud y descendían rápidamente hasta detenerse a 20.000 pies, o incluso a nivel del mar, antes de desaparecer o ascender de nuevo a velocidades asombrosas. Estos objetos, detectados por su avanzado sistema de radar SPY-1, no mostraban transpondedores ni emitían señales de identificación, y su comportamiento era completamente ajeno a cualquier aeronave conocida. El personal del Princeton, inicialmente perplejo, intentó recalibrar y verificar sus sistemas, pero los contactos persistían, desafiando toda explicación convencional. La tripulación del Princeton, experimentada y altamente entrenada, estaba desconcertada. Habían pasado días intentando discernir la naturaleza de estas intrusiones, descartando fallos del equipo o fenómenos meteorológicos. El día del encuentro más célebre, 2F/18F Super Hornets, pilotados por el comandante David Fravor, entonces comandante del Escuadrón de Caza y Ataque 41, VFA-41, y su compañero de ala, el teniente comandante Jim Slade, fueron desviados de su misión de entrenamiento para investigar uno de estos contactos de radar. Fravor, un piloto de combate con una carrera impecable y miles de horas de vuelo, no tenía ninguna predisposición a creer en ovnis. Sin embargo, lo que él y Slade presenciaron ese día desafiaría todo su entrenamiento y experiencia. Guiados por el Princeton, los pilotos se dirigieron a las coordenadas donde el radar indicaba la presencia de un objeto. Al llegar a la zona, observaron una perturbación en la superficie del océano, una especie de blanco ovalado del tamaño de un Boeing 737, como si algo se moviera justo debajo de la superficie o la estuviera agitando. Y flotando sobre esa perturbación, a unos 50 pies sobre el agua, estaba el objeto, un tic-tac blanco, liso, sin alas, sin rotores, sin escapes de propulsión visibles, de aproximadamente 40 pies de largo. Su apariencia era prístina, casi irreal. Fravor decidió descender para interceptarlo, iniciando un movimiento en espiral hacia el objeto. Pero a medida que Fravor descendía, el objeto tic-tac comenzó a ascender, reflejando sus movimientos. Cuando Fravor llegó a un punto en el que su trayectoria de descenso se cruzaba con la trayectoria de ascenso del objeto, este realizó una maniobra que desafía las leyes de la física conocidas, aceleró instantáneamente, se detuvo, y luego se disparó fuera de la vista en cuestión de segundos, dejando atrás a los avanzados cazas a reacción. Simplemente se disparó, testificó Fravor más tarde, como una pelota de ping-pong rebotando en una pared. Su aceleración fue tal que los pilotos no pudieron seguirlo visualmente. Mientras Fravor y Slade regresaban al Nimitz, otro avión del mismo escuadrón, pilotado por el teniente comandante Chad Underwood, fue enviado a la misma zona. Underwood logró capturar imágenes del objeto con su sistema de infrarrojos, FLIR, el famoso vídeo FLIR 1. En estas imágenes, se puede ver un objeto oblongo, sin alas ni superficies de control, que se mueve erráticamente, girando sobre su eje y realizando movimientos bruscos que ninguna aeronave convencional podría replicar. La firma térmica del objeto era inusual, sin una fuente de propulsión discernible, pero con un patrón de calor que no se correspondía con nada conocido. Este vídeo, junto con los testimonios de Fravor, Slade y el personal del Princeton, se convertiría en una de las pruebas más contundentes de la existencia de UAPs. El impacto de este incidente en los militares involucrados fue profundo. Fravor, un hombre pragmático y escéptico, se vio obligado a reconsiderar todo lo que creía saber sobre la aviación y la física. El estigma asociado a los ovnis significó que, durante años, estos encuentros fueron discutidos en voz baja, a menudo con un temor palpable a ser ridiculizados o a que afectaran sus carreras. Sin embargo, la acumulación de datos de radar, los testimonios visuales de múltiples observadores experimentados y la evidencia en vídeo comenzaron a corroer la pared del silencio oficial. Pero el incidente del Nimitz no fue un caso aislado. Una década después, entre 2014 y 2015, el grupo de batalla del portaaviones USS Theodore Roosevelt experimentó una serie de encuentros aún más prolongados y frecuentes con UAPs frente a la costa este de los Estados Unidos. Durante meses, pilotos de la Armada informaron haber visto objetos que volaban a velocidades hipersónicas, se detenían en seco,
cambiaban de dirección instantáneamente y exhibían capacidades de vuelo que superaban con creces las de cualquier avión o dron conocido. Estos objetos a menudo se movían contra el viento, sin ninguna superficie de control visible ni escapes de propulsión, lo que desafiaba fundamentalmente los principios de la aerodinámica. Los pilotos del USS Theodore Roosevelt describieron objetos que parecían esferas que contenían cubos, o formas que eran difíciles de discernir con claridad, pero que se movían con una agilidad y una velocidad imposibles. En un incidente particularmente notorio, registrado en el vídeo Gimbal, un objeto esférico es capturado por la cámara de infrarrojos de un F/A-18 Super Hornet mientras gira sobre su eje en pleno vuelo, aparentemente ajeno a las leyes de la física. Los pilotos, que intentaban interceptar o al menos comprender la naturaleza de estos intrusos, se vieron frustrados una y otra vez por la capacidad de los UAPS para evadir cualquier intento de aproximación, desvaneciéndose en el aire o acelerando a velocidades imposibles. Otro vídeo famoso de esta serie de encuentros, conocido como GoFast, muestra un objeto que se mueve a una velocidad increíble sobre la superficie del océano. Aunque el nombre GoFast sugiere velocidad, el aspecto más sorprendente del vídeo es el contexto. Los pilotos están intentando determinar la velocidad del objeto, que estiman en cientos de nudos, pero la escala y la distancia hacen que su velocidad real sea mucho mayor. La grabación muestra cómo el objeto parece deslizarse por el aire sin ninguna perturbación aparente, sin estela de condensación, sin el estruendo de un motor a reacción. Estos encuentros no eran meros avistamientos visuales, estaban respaldados por múltiples sistemas de sensores. Los radares de los buques y los aviones, los sistemas de puntería electro-ópticos, FLIR, y los equipos de guerra electrónica registraban datos que confirmaban la presencia y el comportamiento anómalo de estos objetos. Los operadores de radar reportaban ecos sólidos, los pilotos los veían con sus propios ojos y los sistemas de infrarrojos captaban sus firmas térmicas. La redundancia de la evidencia era abrumadora. La frustración y la preocupación entre los pilotos eran palpables. Se trataba de incursiones en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos, por objetos de origen desconocido con capacidades tecnológicas que superaban con creces cualquier cosa conocida en el arsenal de cualquier nación terrestre. La implicación de una posible amenaza a la seguridad nacional era ineludible. Sin embargo, la cultura de silencio y el temor al ridículo persistieron durante años, impidiendo una investigación abierta y sistemática. Fue la valentía de algunos de estos militares, como el comandante Fravor, el teniente comandante Underwood, y otros que prefirieron mantener el anonimato o hablar bajo seudónimo, lo que finalmente comenzó a romper el muro. Personajes clave como Luis Elizondo, un exoficial de inteligencia del Departamento de Defensa que dirigió el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, ATIP, jugaron un papel fundamental. Elizondo, junto con otros exfuncionarios de inteligencia y científicos, hizo pública la existencia de estos programas y la naturaleza de la evidencia recopilada, a menudo enfrentándose a la burocracia y al escepticismo institucional. Su testimonio, y el de otros como Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, proporcionaron una credibilidad y un contexto que los relatos individuales no podían alcanzar por sí solos. La publicación en 2017 de un artículo en The New York Times, que revelaba la existencia de la ATIP y presentaba los vídeos FLIR 1, Gimbal y GoFast al público, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus propios militares y sus propios datos, estaba confirmando, aunque de manera implícita y cautelosa, que había algo inexplicable volando en nuestros cielos. La narrativa oficial comenzó a cambiar de la negación absoluta a una admisión de que fenómenos aéreos no identificados eran una preocupación legítima para la seguridad nacional. Este cambio no fue fácil ni rápido. Requirió la persistencia de los testigos, el trabajo de periodistas de investigación y la presión de figuras dentro del gobierno que entendían la gravedad de la situación. El Pentágono, bajo la creciente presión del Congreso y del público, se vio obligado a desclasificar oficialmente los vídeos en 2020, y posteriormente, a establecer la UAP Task Force, Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, y, más recientemente, la Aldo Enamel Resolution Office, ARO, con el mandato de recopilar, analizar y estandarizar los informes de UAPS en todo el espectro militar. La nueva evidencia y los testimonios militares no solo han validado la existencia de estos fenómenos, sino que también han comenzado a definir sus características. Hablamos de objetos que parecen carecer de superficies de control o medios de propulsión convencionales, pero que son capaces de alcanzar velocidades hipersónicas, Mach 5 o más, sin producir un estampido sónico.
Son capaces de realizar aceleraciones y cambios de dirección que generarían fuerzas geletales para cualquier piloto humano y que desintegrarían cualquier estructura de aeronave conocida. Exhiben la capacidad de operar sin problemas en el aire, el espacio y bajo el agua, capacidades transmedium, lo que implica una tecnología que trasciende nuestra comprensión actual de la aerodinámica y la hidrodinámica. Además, a menudo se asocian con la interferencia de sistemas electrónicos y de radar, lo que sugiere una interacción con campos electromagnéticos de una manera que aún no comprendemos. La implicación de estas características es profunda. Si estos objetos son de origen terrestre, representan un salto tecnológico tan vasto que reescribe completamente nuestra comprensión de las capacidades militares y científicas de cualquier nación. Si no son de origen terrestre, entonces las ramificaciones son aún más asombrosas. Los militares que han presenciado estos fenómenos no solo están testificando sobre lo que vieron, sino también sobre la profunda incertidumbre que esto introduce en su comprensión del mundo. La idea de que existen objetos que pueden maniobrar en nuestro espacio aéreo restringido con total impunidad, desafiando nuestras mejores tecnologías de intercepción y nuestra comprensión de la física, es una perspectiva que altera la doctrina militar, la geopolítica, y en última instancia, nuestra propia concepción de nuestro lugar en el universo. La historia del Nimitz y del Roosevelt no son solo anécdotas aisladas, son la punta del iceberg de una acumulación de informes similares de pilotos de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército de todo el mundo. Estos encuentros, antes silenciados, ahora están siendo abordados con una seriedad que antes era impensable. La pregunta ya no es si existen los UAPs, sino qué son, de dónde vienen y qué significan para la humanidad. Los testimonios militares y la evidencia sensorial moderna han forzado una confrontación con una realidad que, durante demasiado tiempo, hemos preferido ignorar. La era de la burla ha terminado, la era de la investigación seria, aunque incómoda, ha comenzado. Y con ella, la humanidad se enfrenta a la posibilidad de que no estamos solos, y que lo que nos visita no se adhiere a nuestras reglas ni a nuestra física. La magnitud de esta revelación apenas comienza a ser comprendida. La cortina de silencio que durante décadas envolvió los fenómenos aéreos no identificados, o UAPs por sus siglas en inglés, ha comenzado a rasgarse, revelando no solo la persistencia de estos enigmáticos avistamientos, sino también la abrumadora consistencia de los testimonios militares que los describen. Este capítulo se adentra en la nueva era de la evidencia, donde la tecnología de punta de las Fuerzas Armadas no solo registra lo inexplicable, sino que sus operadores y pilotos, con años de entrenamiento y experiencia, se ven obligados a confrontar una realidad que desafía todo lo conocido. Ya no son solo luces en el cielo reportadas por civiles, sino objetos detectados por múltiples sensores militares, maniobrando de formas imposibles para cualquier aeronave convencional. Uno de los casos más emblemáticos de esta nueva ola de evidencia es el incidente del USS Nimitz en 2004. Imaginen un grupo de ataque de portaaviones, la cúspide de la tecnología militar estadounidense, operando frente a la costa de California. Durante semanas, el USS Princeton, parte de este grupo, había estado rastreando múltiples vehículos aéreos anómalos que aparecían a 80,000 pies de altitud y descendían rápidamente hacia el mar, deteniéndose a 20,000 pies para luego flotar. Kevin Day, un operador de radar a bordo del USS Princeton, fue uno de los primeros en notar estos objetos extraños en su pantalla. Describió cómo los objetos volaban en grupos, sin seguir patrones conocidos de aeronaves comerciales o aves, y con un patrón de vuelo impredecible. Los objetos podían descender más de 80,000 pies en menos de un segundo. El 14 de noviembre de 2004, la situación escaló. El comandante David Fravor, líder de escuadrón de F/18F, y la teniente comandante Alex Dietrich, ambos pilotos experimentados, fueron desviados de un ejercicio de entrenamiento rutinario para investigar una de estas anomalías. Lo que vieron los dejó estupefactos. Sobre una perturbación en la superficie del océano, observaron un objeto blanco y ovalado, de unos 40 pies de largo, sin alas ni superficies de control de vuelo visibles, y sin ninguna señal aparente de propulsión. Fravor lo describió como un tic-tac debido a su forma oblonga. El objeto no solo flotaba, sino que se movía erráticamente sobre el agua, como una pelota de ping-pong. Fravor decidió descender en espiral para acercarse al objeto, y en un movimiento que desafió toda lógica, el objeto ascendió, reflejando la trayectoria de su avión, como si fuera consciente de su presencia. Luego, aceleró a una velocidad que Fravor nunca había visto en su vida y desapareció, solo para ser detectado a 60 millas de distancia menos de un minuto después.
4 personas, los 2 pilotos y sus respectivos oficiales de sistemas de armas en los asientos traseros, fueron testigos visuales de este objeto durante aproximadamente 5 minutos. Un segundo grupo de cazas, incluyendo al teniente comandante Chad Underwood, fue enviado a investigar. A diferencia del avión de Fravor, el de Underwood estaba equipado con una cámara infrarroja avanzada, FLIR. Fue Underwood quien grabó el famoso vídeo Tic Tac, aunque él mismo no vio el objeto directamente, concentrándose en capturar la evidencia. El vídeo muestra un objeto que no se comporta según las leyes normales de la física, moviéndose de 50,000 pies a 100 pies en segundos, algo no posible para aeronaves convencionales. Underwood describió su comportamiento como errático, con cambios de altitud, velocidad aérea y aspecto que nunca había encontrado antes. Estos objetos exhibían una aceleración repentina e instantánea, velocidades hipersónicas sin rastro de escapes, y una baja observabilidad que dificultaba obtener una imagen clara. La importancia del incidente del Nimitz radica en la multiplicidad de la evidencia, testimonios de pilotos altamente capacitados, datos de radar avanzados del USS Princeton, y el vídeo infrarrojo. Los pilotos, como Fravor, han testificado bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos, afirmando que la tecnología que enfrentaron estaba muy por encima de cualquier cosa que tuviéramos en ese momento, o que tendrían en los próximos 10 a 20 años. La experiencia dejó una marca indeleble en ellos. Fravor declaró a ABC News que no estaba loco ni había estado bebiendo, y que después de 18 años de vuelo, esto era nada parecido a lo que había visto. Este no es un incidente aislado. Otro caso que resuena con la misma fuerza es el incidente del bosque de Rendlesham, a menudo comparado con el Roswell británico. Ocurrido en diciembre de 1980, cerca de la base de la Fuerza Aérea de Woodbridge en Suffolk, Inglaterra, donde se almacenaban armas nucleares, este evento involucró a personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En las primeras horas del 26 de diciembre, el Airman First Class John Burroughs y otros miembros del personal de seguridad observaron luces extrañas que descendían al bosque cercano. Lo que inicialmente pensaron que era un avión estrellado se transformó en algo mucho más desconcertante. El sargento Jim Penniston, uno de los que investigó el avistamiento inicial, afirmó haber encontrado una nave de origen desconocido, triangular, de unos 9 pies de diámetro y 6 de altura, con símbolos jeroglíficos. El objeto no emitía sonido, pero causaba intensas perturbaciones eléctricas que afectaban los equipos de comunicación. Penniston describió que la nave era cálida al tacto, como vidrio negro, con luces autoiluminadas que se movían desde el interior, y grabados en relieve. Lo más enigmático fue la discrepancia en el tiempo, lo que para algunos testigos parecieron minutos, para otros fue mucho más, y las partidas de búsqueda ya se habían activado cuando regresaron. 2 noches después, el 28 de diciembre, el teniente coronel Charles Holt, subcomandante de la base, lideró un equipo de regreso al bosque. Armado con un detector de radiación, el dispositivo registró niveles elevados de radiación en el lugar. El equipo de Holt también fue testigo de luces pulsantes, similares al sol rojo, que se movían rápidamente por el cielo, dejando a los hombres atónitos. Holt documentó su experiencia en tiempo real con una grabadora de mano, capturando las reacciones a los fenómenos inexplicables. Su famoso Memorándum Holt de una página, liberado años después, confirmó oficialmente que personal de la USAF había visto algo que describieron como un ovni. La presencia de depresiones en el suelo, que sugerían un tren de aterrizaje de trípode, añadió una capa de evidencia física a los testimonios. Algunos testigos militares han incluso reportado que se les implantó información científica, incluyendo fórmulas relacionadas con antimateria y antigravedad. Estos incidentes, y muchos otros menos conocidos pero igualmente perturbadores, ilustran la profunda incomprensión y el desafío que estos fenómenos representan para la seguridad nacional. Durante años, la cultura militar desincentivó el reporte de tales avistamientos, estigmatizando a quienes se atrevían a hablar. Los pilotos temían el ridículo o el fin de sus carreras si informaban de algo que no podían explicar. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un cambio sísmico en la postura oficial del gobierno de Estados Unidos. Este cambio no ha sido accidental. Figuras clave como Luis Elizondo, exdirector del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, AATIP, del Pentágono, y Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, han jugado un papel crucial. Elizondo,
quien afirma haber sido reclutado para ATIP en 2009 para investigar las implicaciones para la seguridad nacional de los encuentros militares con UAP, renunció a su cargo en 2017 por la excesiva secrecía y la falta de seriedad con la que se trataba el tema. Junto con Mellón, quien dejó su puesto gubernamental para forzar el tema de los UAP a la esfera pública, han presionado incansablemente por la transparencia. Han acusado al gobierno de encubrir información que podría cambiar la trayectoria de nuestra especie. La presión de estas figuras, junto con la filtración y posterior confirmación oficial de los vídeos del Pentágono, FLIR-1, Gimbal y GoFast, en 2017 y 2020, que muestran objetos con capacidades de vuelo inexplicables, forzó la mano de las instituciones. Estos vídeos, tomados por cámaras de focalización infrarroja de cazas de la Marina de los Estados Unidos entre 2004 y 2015, documentan fenómenos aéreos que el Pentágono ahora caracteriza oficialmente como no identificados. Como resultado, el Departamento de Defensa estableció la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPF, en 2020, sucedida por el Grupo de Sincronización de Identificación y Gestión de Objetos Aerotransportados, AWINSG, y finalmente, en 2022, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO. La misión de AARO es consolidar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para comprender los UAP que podrían representar amenazas para la seguridad nacional en todos los dominios, aire, mar, espacio y tierra. El primer informe preliminar de la UAPF en junio de 2021 fue revelador. De 144 informes de UAP entre 2004 y 2021, 143 no pudieron ser identificados. El informe indicó que la mayoría de los UAP probablemente representan objetos físicos, ya que fueron registrados por múltiples sensores, incluyendo radar, infrarrojos y observación visual. En 18 incidentes, los observadores reportaron características de vuelo inusuales, como permanecer estacionarios en vientos fuertes, moverse contra el viento, maniobrar abruptamente o a velocidades considerables sin medios de propulsión discernibles. El informe también destacó la preocupación por la seguridad de vuelo y la posibilidad de que estos UAP representen tecnología avanzada de adversarios extranjeros. AARO ha continuado esta labor, investigando cientos de informes de UAP cada año. A partir de junio de 2024, AARO ha estado revisando más de 1,600 casos. Aunque la AARO ha resuelto cientos de casos como objetos comunes, globos, pájaros, drones, satélites, una muy pequeña proporción sigue sin explicación. El exdirector de AARO, Sean Kirkpatrick, afirmó que no se ha encontrado evidencia creíble hasta ahora de actividad extraterrestre, tecnología de otro mundo u objetos que desafíen las leyes conocidas de la física. Sin embargo, esto no niega la existencia de fenómenos inexplicables que el ejército estadounidense encuentra. La oficina busca reducir la estigmatización de los informes de UAP y mejorar la recopilación de datos, e incluso ha lanzado un sitio web público para que los testigos puedan informar directamente. La consistencia en las características reportadas para los UAP es notable: aceleración instantánea y repentina, velocidades hipersónicas sin rastro de escape, ni sónicos, ni térmicos, ni electromagnéticos, baja observabilidad, y capacidades transmedia, movimiento sin comprometer el rendimiento en aire, agua y espacio. Los objetos no tienen alas, rotores, ni motores visibles, pero aún así exhiben un control de vuelo preciso. La implicación de que estos objetos son no humanos o al menos no de ninguna nación terrestre conocida, plantea preguntas profundas. ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan? ¿Por qué se presentan de esta manera, exhibiendo una tecnología tan superior? El impacto psicológico en los testigos militares es innegable. Muchos han vivido con el peso de estas experiencias, a menudo silenciados por el miedo al ridículo o a las repercusiones profesionales. La nueva era de transparencia, aunque gradual, valida sus experiencias y abre la puerta a un estudio científico más riguroso. Este cambio de paradigma no solo desafía las nociones científicas establecidas sobre la física y la ingeniería aeroespacial, sino que también nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en el universo. La nueva evidencia, validada por las instituciones militares más poderosas del mundo, ya no permite la fácil desestimación de estos fenómenos. Estamos en el umbral de una comprensión más profunda, donde la pregunta ya no es si los UAP existen, sino qué son y qué significa su presencia para el futuro de la humanidad. La narrativa ha cambiado de la negación al reconocimiento, y el viaje hacia la verdad, aunque incierto, ha comenzado. El velo del misterio que ha cubierto los fenómenos aéreos no identificados, o UAPs, durante décadas, finalmente comienza a desvanecerse, no con una revelación cataclísmica de otro mundo, sino a través de un cambio gradual,
pero innegable, en la postura oficial de las naciones más poderosas del planeta. Lo que alguna vez fue confinado a los márgenes de la sociedad, a la especulación y al ridículo, se ha transformado en un tema de seria preocupación para la seguridad nacional, la ciencia, y en última instancia, para la comprensión de nuestro lugar en el cosmos. La larga y tortuosa historia de los objetos voladores no identificados, desde los platillos voladores de la posguerra hasta los fenómenos anómalos no identificados de hoy, ha estado marcada por un patrón de avistamientos consistentes por parte de personal militar altamente capacitado, seguido de negaciones oficiales, desinformación, y en el mejor de los casos, explicaciones prosaicas que rara vez satisfacían a los testigos. Pero ese paradigma ha cambiado drásticamente en los últimos años. El punto de inflexión llegó, sin duda, en 2017, con la publicación de un artículo en el New York Times que confirmaba la existencia de un programa secreto del Pentágono, el Advanced Aerospace Threat Identification Program, ATIP. Este programa, aunque supuestamente desmantelado en 2012, había estado recopilando y analizando datos sobre encuentros con UAPs por parte de militares estadounidenses. Luis Elizondo, un exoficial de inteligencia del ejército y figura clave en el ATIP, se convirtió en una voz prominente en la búsqueda de la transparencia, afirmando que renunció a su cargo en el Pentágono en protesta por la excesiva burocracia y el silencio institucional que rodeaba el tema. Su testimonio y el de otros, como el excomandante de la Armada David Fravor y el teniente Ryan Graves, dieron una credibilidad sin precedentes a estas experiencias. Fravor fue uno de los pilotos involucrados en el infame incidente Tic Tac de 2004. Mientras realizaba ejercicios de entrenamiento con el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz frente a la costa de California, los operadores de radar del USS Princeton detectaron múltiples objetos anómalos. Fravor y su compañero, el teniente comandante Alex Dietrich, interceptaron uno de estos objetos, que describieron como un objeto blanco, liso, sin alas ni propulsión visible, de forma similar a una pastilla de Tic Tac. El objeto exhibió capacidades de vuelo asombrosas, superando con creces la tecnología conocida, acelerando de forma instantánea y realizando maniobras imposibles para cualquier aeronave convencional. Fravor relató cómo el objeto reflejó sus movimientos, como si fuera consciente de su presencia, y luego desapareció a una velocidad increíble, reapareciendo a unas 60 millas de distancia en menos de un minuto. Este incidente, respaldado por múltiples testigos y datos de radar, se convirtió en un pilar de la nueva ola de evidencia. Otro testimonio crucial provino del teniente Ryan Graves, un expiloto de la Armada que, junto a su escuadrón, encontró repetidamente UAPs frente a la costa este de Estados Unidos a partir de 2014. Graves describió objetos que permanecían estacionarios contra vientos huracanados, aceleraban a velocidades hipersónicas y carecían de superficies de control de vuelo o escape visible. Estos encuentros fueron capturados en los ahora famosos vídeos Gimbal y GoFast. El vídeo Gimbal muestra un objeto que parece rotar mientras se mueve, aunque algunos análisis posteriores han sugerido que la rotación podría ser un artefacto del sistema de la cámara montada en el cardán. No obstante, la ausencia de propulsión visible y el comportamiento anómalo del objeto siguen siendo un misterio. El vídeo GoFast, por su parte, mostraba un objeto moviéndose rápidamente sobre el agua, aunque una resolución más reciente de la Aldoma Enamel Resolution Office, ARO, del Pentágono sugirió que el efecto de velocidad y baja altitud era una ilusión de paralaje, y que el objeto estaba a unos 13.000 pies de altura. Sin embargo, incluso con esta explicación para la altitud, la naturaleza del objeto en sí no fue identificada, y muchos, incluido Ryan Graves, han instado a que la investigación sobre el caso GoFast continúe. La respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta creciente presión por la transparencia fue el establecimiento de la UAP Task Force, UAPF, en 2020, seguida por la creación de la Aldoma Enamel Resolution Office, ARO, en julio de 2022. La misión de ARO es detectar, analizar y gestionar objetos anómalos no identificados en el aire, el mar, el espacio y otros dominios, con el objetivo de minimizar sorpresas técnicas y de inteligencia. Este es un cambio radical respecto a la negación o el desinterés de antaño, y demuestra una seria preocupación por parte de las autoridades. La ARO ha recibido más de 800 informes de UAPs hasta abril de 2023, muchos de ellos de personal militar. Aunque la mitad de estos se han resuelto con explicaciones mundanas como globos meteorológicos, la otra mitad sigue sin explicación, con datos insuficientes para llegar a una conclusión. En noviembre de 2024, el director de ARO, Don Kozlowski, declaró que la oficina está analizando varias anomalías verdaderas que, con su formación en física e ingeniería, no comprende, ni conoce a nadie que lo haga.
El compromiso del Congreso también ha sido notable. En julio de 2023, se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Representantes titulada Fenómenos anómalos no identificados, implicaciones en la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia gubernamental. En esta audiencia, David Grusch, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, hizo afirmaciones extraordinarias bajo juramento. Grusch afirmó que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido durante décadas un programa secreto de recuperación y retroingeniería de naves de origen no humano, y que posee múltiples vehículos de este tipo, así como los biológicos de pilotos fallecidos. Alegó que se le negó el acceso a estos programas y que el ejército ha malversado fondos para ocultar estas operaciones a la supervisión del Congreso. Además, Grusch afirmó haber entrevistado a más de 40 testigos que tenían conocimiento directo de estos programas y que algunas personas han sido amenazadas e incluso asesinadas para mantener el secreto. Aunque el Pentágono ha negado las afirmaciones de Grusch sobre un encubrimiento y la posesión de materiales extraterrestres, la seriedad de sus declaraciones y el hecho de que se presentaran bajo juramento en el Congreso han tenido un impacto significativo. Estas revelaciones plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de estos fenómenos. Las características reportadas consistentemente, como la capacidad de transitar entre el aire y el agua sin interrupción, la aceleración extrema, la ausencia de propulsión visible y la aparente anulación de las leyes conocidas de la física, desafían nuestra comprensión actual de la tecnología y el universo. Las teorías sobre su origen son variadas y van desde la tecnología avanzada de adversarios terrestres, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo secretos de Estados Unidos, hasta la posibilidad de inteligencias extraterrestres o incluso criptoterrestres, entidades no humanas presentes en la Tierra pero ocultas, quizás de origen interdimensional o temporal. Las implicaciones de un reconocimiento oficial y completo de la existencia de UAPs son monumentales. Para la ciencia, representa un desafío y una oportunidad sin precedentes. La física, la propulsión, la ciencia de materiales y la astrofísica podrían ser reescritas. La necesidad de una investigación científica rigurosa, con datos de alta calidad y accesibles, es más apremiante que nunca. La NASA, por ejemplo, ha establecido un equipo de estudio independiente para los UAPs, enfatizando la necesidad de un enfoque científico más riguroso para desentrañar el misterio. Desde el punto de vista de la seguridad nacional, la presencia de objetos que pueden operar impunemente en el espacio aéreo soberano de cualquier nación es una amenaza innegable. La capacidad de estos objetos para superar las defensas y los sistemas de detección actuales plantea serias preguntas sobre la vulnerabilidad y la preparación. El hecho de que muchos avistamientos se concentren en torno a zonas de entrenamiento y pruebas militares de Estados Unidos también es un punto de preocupación. Pero quizás las implicaciones más profundas sean para la sociedad y la filosofía humana. Si se confirma la existencia de una inteligencia no humana, ya sea de otro planeta, de otra dimensión o incluso oculta en la Tierra, nuestra percepción de la realidad, de la vida y de nuestro lugar en el universo cambiará para siempre. La idea de que no estamos solos, o de que hay una inteligencia superior operando en nuestro propio planeta, podría alterar fundamentalmente nuestras creencias religiosas, filosóficas y culturales. El camino hacia la verdad sobre los UAPs ha sido largo y difícil, lleno de obstáculos y de un escepticismo arraigado. Sin embargo, la acumulación de testimonios militares creíbles, la desclasificación de vídeos y documentos, y la voluntad de los gobiernos de abordar el tema de manera oficial, marcan el comienzo de una nueva era. Ya no es una cuestión de si existen los UAPs, sino de qué son, de dónde vienen y qué significan para la humanidad. El debate ha pasado de la negación a la investigación, de la burla a la seriedad. El futuro promete una reevaluación profunda de nuestro conocimiento y de nuestra existencia, abriendo la puerta a un universo mucho más complejo y fascinante de lo que jamás habíamos imaginado. La verdad, aunque aún esquiva en muchos de sus detalles, ya no es un secreto. Está emergiendo, y con ella, la posibilidad de una comprensión que transformará para siempre la historia de la humanidad.